Una vez más, shalom a todos. Estamos ya listos para el tema de este Shabbat. Bendiciones a cada uno de los que ya están conectados o conectándose. Este día es muy interesante porque todo lo que estamos viviendo a nivel mundial pues nos está hablando de pues ya profecías inminentes, cosas que están sucediendo y que van a traer mucho interés, pero también para muchos mucho temor. Este día espero que pueda ser para todos de una grande bendición. Pues se ha preparado este tema con el fin de que pueda ser de mucha ayuda para todos aquellos que buscan verdaderamente y tratan de estar atentos a lo que el Eterno y Todopoderoso está hablando, a lo que nos está mostrando a través de todo lo que estamos viviendo en este tiempo, dificultades tan grandes, tan terribles, muchas cosas que hemos estado viviendo en este tiempo y que pues nos traen a nuestra mente muchos pasajes de la Escritura que nos hablan de los últimos tiempos. Así es que nos disponemos en este día, la porción de la Torah que tenemos se llama aquí Tetzé y se encuentra en el quinto libro de la Torah, capítulo 21, a partir del verso 10. Voy a tomar solamente unos versos, pero pues vamos a orar para dar inicio. Vamos a bendecir al Eterno. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos santificó con sus misbot y nos ordenó sobre las palabras de la Torah. Y sean placenteras, por favor, Adonai, nuestro Elohim, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Y seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes todos, conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por propio beneficio. Bendito eres tú, Adonai, el que enseña Torah a su pueblo Israel. Amén. Que el Eterno Todopoderoso esté con ustedes. Bendigamos todos Adonai, nuestro Elohim. Bendito sea Adonai, el bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos escogió entre todas las naciones al darnos su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Hoy quiero tocar una parte pequeña de la Torah y de la porción semanal que se llama aquí Tetzé. Como dije en el quinto libro, para los que van iniciando, pues es Deuteronomio. Capítulo 21, verso 10 en adelante. No voy a leer todo, sino solamente una pequeña porción que nos dé la introducción de lo que quiero hablar. Hemos estado hablando, enseñando en estos días, estos pasados Shabbatot, sobre las palabras del Mesías, antes de eso acerca de los discípulos. Y adquiere mucha importancia en ese tiempo, pues nos acercamos, estamos ya 17 días de Yom Teruah, de la festividad de trompetas, de shofares, que también se menciona como Año Nuevo. Y es muy cerca, todo este tiempo nos recuerda algo que es muy importante, pues el retorno, la venida del Mashiach, y todo va en una concordancia extraordinaria con todos los acontecimientos del mundo. Vamos a leer estos versos de introducción. Parashá Ki Tetzé, primera aliyá, verso 10 del capítulo 21. Dice: cuando salieres a la guerra contra tus adversarios y los entregare a Adonai, tu Elohim, en tu mano, y capturares a sus cautivos. Ahí comienza esta porción, habla de si va y encuentra, captura pues a las personas, y entre ellos dice: vieres a una mujer bella de presencia y la deseares, la podrás tomar para ti por esposa, pero habrás de traerla a tu hogar. Y empieza a hacer una serie de instrucciones. El punto aquí es
se está tocando solamente una mínima parte de las leyes de la guerra o las leyes acerca de la guerra. Comienza esta primera aliyah hablando acerca de salir a la guerra contra sus adversarios, y cuando los entrega Adonai, tu Elohim, en tu mano, es ahí donde nos quedamos, pues son muchas leyes que había acerca de la guerra. Esta frase tiene una importancia muy, muy grande. Nos habla de que hubo tiempos en que el pueblo de Israel salía a la guerra, y todos recordamos quizás en todas las ocasiones que salió David, el rey David, junto con el pueblo a la guerra, pues había necesidad de salir a la guerra, y sobre todo cuando los enemigos, los pueblos alrededor querían atacar a Israel, pues ellos tenían que salir a la guerra y tenían que tomar sus precauciones y tenían que preparar a los soldados y tenían que preparar las armas, tenían que preparar la estrategia, es decir, muchas cosas importantes acerca de la guerra. Esta porción nos habla acerca de eso, cuando salieres a la guerra. En la parte literal, pues está hablando acerca de todo el pueblo de Israel, sus adversarios físicos, literales, en los alrededores, ya estando ellos en su tierra, y que por promesa del Eterno, pues Él los iba a entregar en su mano. Así les dijo: cuando vayas a la tierra de Canaán, vas a entrar, vas a tomar la tierra, y yo entregaré a tus enemigos en tu mano. Bien, hasta aquí esta parte de la Torah, de la Parashá Ki Tetzé. Y no voy a hacer una clase en la que les voy a dar cientos de versículos para que los anoten, y que a veces los leen y a veces no, a veces lo repasan y a veces no. Es un ejercicio que no me gusta mucho a mí en particular. Me gusta más bien como ir hilando la palabra, la escritura, y en este caso lo que necesitamos es estar muy atentos de lo que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo. De alguna manera estamos viviendo tiempos como de guerra. Hay una guerra allá afuera para todo el mundo. Para muchos la guerra y la batalla es salir y conseguir alimento para su familia cada día. Eso ya significa para muchos una batalla. En estos tiempos difíciles en los que muchos han perdido su empleo, es toda una odisea, es toda una batalla salir y conseguir el alimento. Si vamos un poco más profundo, pues la batalla de cada día, de que los medios han estado manipulando definitivamente a la sociedad, a toda la sociedad, en esta guerra de pues la guerra y la batalla del consumismo. La gente está en este tiempo hasta cierto punto controlada, ya que a través de todos los medios de comunicación, aunque muchas cosas son buenas, hay instrucción, hay enseñanza, hay un poco de distracción, pero también hay mucha manipulación, y eso todo el mundo lo sabe. Esa manipulación que ha habido desde los inicios de los grandes medios de comunicación, en los que cada uno busca su propio interés, y en este tiempo moderno muchísimo más, la guerra entre las empresas por ser el número uno, la guerra entre las empresas por vender más, la guerra entre los fabricantes de todo tipo de cosas por cautivar al público, todos los que escuchan, desde los niños pequeños, lanzándoles ahí por los medios cosas para que ellos deseen tener, niños, adolescentes, hombres, mujeres, familias, padres, madres, etc. Hay una guerra fuertísima, y uno de los grandes problemas que existe es que aunque para muchos todo lo que les presenten los medios lo pueden comprar,
para muchísimos más, esto no es posible, comprar todo lo que aparece en las pantallas, todo lo que aparece en los escaparates. Para la gran mayoría, muchísimo de lo que se ofrece es inalcanzable, pero significa de cualquier manera una guerra por vender. Y si parara solamente hasta ahí, pues diríamos que se vale, ¿no? Pero esto va más allá y ha crecido cada día más, pues la guerra y la batalla que se está librando en este tiempo y que se está lanzando, pues es un ataque definitivo, no solamente por el consumismo, pero contra los valores. Ataques directos contra la familia, contra los valores que por muchos años han existido en las familias normales, en las familias bien. Hay una guerra total, y ya no decimos allá afuera de la casa, ¿no? Se ha venido adentro de los hogares con toda la tecnología, está trayendo muchos estragos, definitivo. Pues esta guerra es por control, no solamente ya para vender cosas, sino para controlar. Los gobiernos igualmente están en guerra, en batalla todo el tiempo, las grandes potencias, para controlar el comercio y todo lo que se pueda, territorios también, ideologías. Estamos en medio de una guerra enorme y gigantesca. De aquí que la parashá de este día nos tiene que llamar la atención, porque eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Estamos en guerra. Y en asuntos ya, vamos a decir, que tienen que ver con la fe, en asuntos espirituales, igualmente lo podemos llevar a ese punto, porque es totalmente claro lo que está sucediendo, lo que está en este tiempo generándose a nivel profético. Por un lado, pues tenemos todas estas cosas que han venido y que en el libro de Revelaciones o Apocalipsis lo encontramos, las copas de ira y todo lo que está escrito allí, que ahora es totalmente claro, lo que se escribió hace muchísimos años, ¿sí? Casi 2000, y en los profetas más de 2000 años atrás. Hoy está siendo muy claro todo lo que estamos viviendo. Una de las cosas más fuertes, y espero que con quien esté escuchando, pues son de esas personas lectores de la Biblia, y que buscan allí que Dios, que el Eterno les hable y les enseñe cosas. Bien, hablo con esas personas principalmente, y a los que no son lectores, pues les invito a que lean. En el libro del Apocalipsis se mencionan cosas muy, muy tremendas, lo que sucederá en los últimos tiempos. Yeshua mismo lo habló cuando le hicieron la pregunta a sus discípulos: ¿cuándo serán todas estas cosas y el fin del mundo y de todo lo que estás hablando? Una pregunta, pues, prácticamente 4 preguntas en una. Y él comienza a responder de una manera muy, muy sencilla, pero pues muy profundo. Habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, o sea, enfermedades. Las pestes han sido muy terribles en los últimos 20, 30, 40, 50 años, incluso un poco más, con enfermedades a través de virus, de bacterias, de microbios, y también obviamente las enfermedades inventadas en laboratorios. Todo esto está dentro de lo profético, dentro de la profecía. Lo estamos viendo. Algo que me ha llamado la atención en estos últimos días, entre las profecías que se mencionan de todo lo que vendría, una que es muy grande y muy fuerte es aquella que se menciona en el libro de Apocalipsis, de que el gran río Éufrates
se iba a secar. Hay sequía en todo el mundo, pero en las escrituras se menciona de una manera muy específica el gran río Éufrates, ¿sí? Los profetas lo mencionan, que ese río se secaría, y es un río que ha sido caudaloso por siglos. Así es que aquí los invito a que vayan a la Biblia, a las escrituras, y a que vayan y lo investiguen en internet. Simplemente busquen el gran río Éufrates o qué está sucediendo con el gran río Éufrates. Esa profecía fue escrita hace muchísimos siglos y hoy es vigente. Todo eso está sucediendo mientras se va dando ese juicio que el mismo hombre está trayendo sobre su vida, porque aquí, bueno, mucha gente le echa la culpa a Dios, ¿no? De todo lo que pueda sucederle. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios permite lo otro? Cuando en realidad el Dios, creador de todo y el juez de todos, puso reglas, normas, instrucciones como la que acabamos de leer, las leyes concernientes aún en los asuntos de la guerra. Todas esas leyes y muchas de sus leyes han sido quebrantadas, y por lo tanto, cuando se quebranta una ley espiritual y una ley física, pues hay consecuencias. Todo esto es en el cumplimiento de las escrituras, porque Él dijo: si ustedes atentan contra la naturaleza y contra mis leyes, las leyes naturales, ustedes van a causarse todas las dificultades. Y es lo que ha sucedido. Vemos la tala de árboles, y ya no es inmoderada, es voraz, es a un nivel así de destrucción masiva. Pues eso ha traído cambios en el clima, obviamente. Eso ha traído también incendios, y todo lo que estamos viendo y todo lo que fue escrito y está ahí en los profetas y en el libro de Revelaciones. En medio de todo esto, también Dios, el Eterno y Todopoderoso, le dio promesas a su pueblo. Él sabía que no todas las naciones iban a creer en el Dios de Abraham. Al inicio de todo, pues solamente había conciencia del Dios único. Adán platicaba con Dios, con el Creador. Así es que su descendencia lo conocía. Pero en el libre albedrío y en las ansias de poder suceden todas las desgracias del mundo. Y es lo que estamos viviendo hoy. En medio de los juicios que el hombre está trayendo sobre su cabeza, la humanidad va a la destrucción. En medio de todo esto que ya está escrito que así sucedería, pues lo que tenemos ahora es que, aunque hay destrucción, y aunque habrá desgracias, y aunque hay enfermedades, y aunque hay angustia, escasez de alimentos, escasez de agua, también encontramos escasez de fe. Pero desde aquí quiero pues hacer una invitación a todos aquellos que están queriendo buscar de Dios, pues la situación no es para menos. Lo que tenemos en este tiempo es esa guerra que está viniendo contra la humanidad, la guerra de poder y la guerra por los grandes, poderosos, para deshacerse de una gran cantidad de población. Y ahora sí, como dice, vivir a sus anchas, pues hay demasiada población para cuidarla, para alimentarla, para darle seguridad social, y hay un plan pues maligno. En medio de todo esto, la promesa para el pueblo de Israel es muy especial. Y aunque también en el pueblo de Israel hubo y hay pecadores, o sea, eso es una realidad, pues habrá también castigo, ¿no?, para los pecadores.
Y algo de lo muy especial que está sucediendo es que en este tiempo tan difícil, cuando las cosas se ponen así de difíciles, es cuando las personas buscan de Dios, ¿no? Voltean hacia los cielos para pedir ayuda. Y eso es bueno en parte, porque si tiene que pasar cosas difíciles para volverse a Dios, pues qué bueno. Pero yo diría que no es necesario que pasen cosas difíciles o fuertes o desgracias para buscar al Eterno. Mientras toda esta dificultad está pasando por todo el mundo, hay algo que será también profético, no solamente las plagas y las copas de ira, pero también la reunificación de las dos casas de Israel. Esto es una realidad, pues también estamos vislumbrando esto que empieza a suceder, en que Judá, por un lado, no todos, pero muchos, están buscando cada día más la presencia, la bendición, el cuidado del Eterno. Comienza a haber grandes concentraciones ahí en el Muro de los Lamentos, una vez más, después de todo el tiempo difícil de pandemia, y están clamando porque ya venga el Mesías, pues saben que cuando venga el Mesías, Él traerá paz, Él traerá orden, Él traerá justicia. Y esto ya está sucediendo fuertemente con la casa de Judá. Pero al mismo tiempo hay un despertamiento de los Benei Anusim, de todos aquellos que fueron obligados en los tiempos en que gobernaba el clero. Y eso igual está en todos los libros de historia. Y que fueron obligados muchísimos judíos para renunciar a su fe y bautizarse y adorar ídolos, adorar estatuas, todo lo que está prohibido desde los 10 mandamientos, pero fueron obligados. Muchos fueron asesinados por no acceder, y a esto se les llama los Benei Anusim, los hijos de los forzados y sus hijos, que continuaron allí como en una especie de cárcel, como una especie de prisión o hasta de sepulcro, adorando ídolos en la religión popular. Y esto no es moderno tampoco, sucedió en otros tiempos. Esto está sucediendo ahora, juntamente con el llamado a Efraín. Hablamos de las 10 tribus que fueron llevadas por los asirios y fueron doblegadas también, fueron vendidos, fueron mezclados y se perdió su identidad como pueblo hebreo, como hijos de Jacob. Este tiempo de tanta dificultad al mismo tiempo está viniendo a resultar en cosas buenas para Judá, para los Benei Anusim. Venimos de regreso a la Torá y al Mesías Yeshua, dejando atrás los ídolos, dejando atrás todo ese sufrimiento y dejando atrás también la ignorancia, pues el Todopoderoso se está revelando a los suyos, se está revelando a su pueblo. El llamado de Efraín también es algo que está sucediendo ahora, porque aún muchos en la religión tradicional están teniendo un despertamiento hacia la Torá, hacia los primeros 5 libros, hacia las instrucciones. Ahora ya no le llaman la ley de una manera con temor, sino la ley de Dios, la ley correcta, esa ley que debería de tomar todo el mundo y todos los gobiernos. Un despertar a Efraín. El llamado es salir de las religiones, salir de las filosofías y volverse al Todopoderoso. Les quiero dar unas citas para que las escriban. 1 Corintios 15, 52, 1 Tesalonicenses 4, 16. 1 Corintios 15, 52, 1 Tesalonicenses 4, 16. Efraín tiene que salir de la idolatría, de las filosofías huecas. Efraín tiene que volverse hacia la Torá, tiene que volverse a los 10 mandamientos, tiene que volverse hacia lo que el Eterno y Todopoderoso le entregó a Moisés, a Moshe, la ley escrita.
a la cultura, a Shabbat, a las fiestas. La Torah escrita es lo que recibió Moshe. Así como habrá una conmoción, así la hubo también en el pasado, una conmoción en los aires. Las potencias de los cielos serían conmovidas, dice un pasaje muy interesante. Las potencias de los cielos serán conmovidas, serán sacudidas. Y eso lo encontramos en Mateo 24, 29, Marcos 13, 25, Lucas 21, 26, Lucas 10, 18. Dice: yo veía al Satán caer del cielo como un rayo. Hay guerra. Hay leyes para la guerra. Y la diferencia entre ahora los creyentes en el Mesías, los creyentes en el Eterno, es que las armas nuestras no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son materiales, espadas, arcos, flechas, pistolas, bombas. Las armas de nuestra milicia son espirituales. Y decía como hubo conmoción cuando vendría el Mashiach por primera vez. Hubo grande conmoción. Tanto que los gobernantes más importantes en ese tiempo buscaron la manera de encontrarlo para asesinarlo. Eso lo encontramos en los primeros versos de los evangelios. Cuando ese gobernante supo que vendría a nacer un nuevo rey, él quiso asesinarlo. Y eso va más allá de la conciencia normal humana de un gobernante. Detrás de todo esto, pues está quien quiere gobernar a todo el mundo, el príncipe de este mundo, aquel que Yeshua mismo dijo: yo veía al Satán caer del cielo como un rayo. Pues llegó el juicio para ese Satán, ese adversario. Pero hay leyes de la guerra, y su pueblo tenía que ser preparado y capacitado. Tenía que conocer tanto sus fuerzas como sus debilidades. Tenía que conocer también sus armas, aprender este nuevo armamento espiritual. Pues en ese tiempo sí tenían arcos, flechas, jabalinas. Pero la guerra que vendrá en este tiempo no es contra carne y sangre. Como está escrito, será contra poderes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Estamos en guerra y ya no queda tiempo para seguir como tratando de investigar o cosas de otro tipo. Ya necesitamos profundizar, necesitamos ir más allá de la forma tradicional de hacer el culto, la forma tradicional de aprender, la forma tradicional. Tenemos que hacer un alto, pues estamos viendo los tiempos proféticos. Tenemos que hacer un alto. Hay una guerra, como decía, hay una guerra atroz por el control de la mente humana, por el control de la economía mundial, por el control de la instrucción, de la enseñanza. Se hablaba hace algún tiempo, se mencionó mucho ese famoso reseteo. Yo no creo que haya alguien mayor de 15 años que no haya escuchado esto en noticieros, en el internet, y quienes mencionaban de qué se trataba ese reseteo. Hubo mucho temor pensando que se iba a apagar absolutamente todo, que no habría electricidad, que no habría radio, que no habría internet, que no habría nada de eso. Pues se usan estas palabras que hoy son comunes por la tecnología. Pero más allá de un sentido natural, tenemos que entender que esto lleva a una profundidad mayor, mucho mayor. Esto tiene que ver con los asuntos
espirituales, con los asuntos que son más allá de nuestras capacidades físicas. Esto es más profundo. Así que esa conmoción que hubo cuando vino el Mesías por primera vez, esa misma conmoción está sucediendo ahora. Hay conmoción en los lugares celestiales con las potencias de los cielos negativas, pues el Mesías retornará. Y él mencionó con mucho cuidado cuando le preguntan sus discípulos: ¿y cuándo será todo esto? ¿Y cuándo será el fin del mundo? ¿Y cuándo será tu venida? O sea, preguntas muy específicas, y él fue respondiendo y respondiendo. Lo que estamos viviendo es definitivamente el cumplimiento casi al 100% de las profecías de antes de la venida del Mashiach y las profecías que tienen que ver también con el juicio a las naciones. Serán enjuiciados esos poderes espirituales, esos gobernadores de las tinieblas, la gente oscura que está detrás de toda mala persona, de todo mal gobernante, de todo mal imperio, serán juzgados. Pero antes de ser juzgados hay una oportunidad, la oportunidad de escapar de la ira venidera. Hay una oportunidad este día, en estos momentos. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana, nadie lo sabe. Ya con todo lo que está pasando no sabemos en realidad qué sucederá. Pudiera ser también que se corte totalmente con electricidad no solamente en una ciudad, en todo el mundo. Ese reseteo nos menciona esa palabra como un apagón general. ¿Y qué va a hacer la gente? Mucha gente no está preparada, ni siquiera para vivir sin refrigerador o sin un electrodoméstico. Imagínense el tener que vivir sin electricidad. Si no hay electricidad, pues no hay muchas cosas. La gente que no puede vivir sin un teléfono celular, sin un teléfono inteligente, como se dice. Si hubiera un reseteo, si hubiera un apagón, ¿qué harías sin tu teléfono inteligente? Aquí creo que tenemos que reflexionar. Los inteligentes somos nosotros y debemos ser nosotros como personas. Y no debemos de poner nuestra confianza total en la tecnología. He escuchado muchas personas que casi lloran y se jalan de los cabellos porque su teléfono se reinició y perdieron sus datos, perdieron sus contactos. Qué triste, ¿no? Porque deberíamos ser tan inteligentes como para tener escritos muchas cosas, muy importantes, nombres, quizás teléfonos, domicilios. Y como en el tiempo de antes, cuando teníamos los teléfonos esos de cable y teníamos que escribir, teníamos un directorio de nombres, direcciones, teléfonos de personas, teníamos muchas cosas escritas con nuestra mano. Hoy una gran parte de la población del mundo depende de su telefonito inteligente y ahí tienen guardado todo. El día que se pierde eso, pierden muchísimo. Y precisamente por ahí tiene que ver esa guerra que hay allá afuera por la tecnología y por el control de las personas, de su vida social, de su vida particular. Es tan grande esta guerra, esta lucha, que se dice que nuestros teléfonos y aún incluso muchas pantallas tienen integrados micrófonos y cámaras. Esto ya no es desconocido, a nadie ya lo asusta y tristemente eso de que no lo asusta a nadie, como decimos, bueno, nos están espiando, pues no hago nada malo. Alguien puede salirse por ahí, ¿no? Por la tangente, pero definitivamente estamos perdiendo nuestra intimidad. Estamos vigilados, como aquella película que me impactó bastante, me puso a pensar muchas cosas,
Enemigo Público. Alguien la vio y si no la han visto por ahí, búsquela, está interesante. ¿Cómo y hasta qué punto? Claro que hay películas más modernas que nos muestran eso y más, ¿no? Pero llama la atención el que nos quieran controlar. Tú escribes en tu teléfono algo que estás buscando o le das like a una cosita que te llama la atención y te empiezan a bombardear con promociones, ofertas y de todo lo que te guste. Muchos dicen, wow, qué padre, ¿no? Porque de un solo clic tengo todo lo que me gusta. Lo que no te das cuenta es que en ese clic te están queriendo vender y controlar, y eso es lo que mucha gente no está viendo. Es una lucha, una guerra, y mientras la gente común, la gente que no conoce de Dios o no le interesa, pues ella vive en ese mundo fantasioso de la tecnología, ese mundo fantasioso de la realidad virtual. O sea, no vive en este mundo, vive en otro mundo. Pero nosotros somos llamados, los creyentes, a tener los pies sobre la tierra. Nosotros no podemos estar viviendo de la realidad virtual porque controla, porque no nos deja pensar, sino que nos están inyectando lo que ellos quieren, en lugar de nosotros pensar qué queremos, cómo lo queremos, cómo nos gustaría. Ya hay un bombardeo, y eso es una lucha y una guerra. Hay una conmoción terrenal y espiritual, eso estamos viviendo. Se está gestando una gran oposición. Decía ese gran reseteo, una oposición. Se trata de alinear el pensamiento de todo el mundo. Y nos lo han venido diciendo desde hace mucho tiempo. Cuando se hablaba de que ya no hubiera fronteras y sacaban mucho la canción de John Lennon, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Algunos sí me están siguiendo la pista. Imagina que no hay gobiernos, imagina que no hay fronteras, imagina que el cielo es azul. Una canción poética, interesante, pero que se ha usado quizás para otras cosas y otros intereses. Y se habla de que ya no habrá más fronteras, sino que seremos ciudadanos del mundo y del planeta, que es una gran aldea. Ya no hay nacionalidades, ya no habrá nada de cosas, así es que un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. Bueno, ahí se los dejo para que piensen y mediten. Esta oposición tan grande no solo es contra nosotros, los creyentes, sino realmente es a nivel mundial. Es contra toda la humanidad. Y habrá grandes peligros, grandes dificultades. Y lo estamos viendo, hambres, guerras, devastación, incendios por todo el planeta. Ya lo estamos viendo. Y eso tiene que ser señales muy grandes para que paremos esta carrera loca de vivir en una realidad virtual, falsa, y que nos ubiquemos en nuestra realidad y que estemos conscientes de lo que estamos viviendo y que hagamos un alto y que cuidemos cómo estamos viviendo familiarmente, nuestra convivencia, nuestro buen trato hacia los demás, y así ir avanzando en cumplir los requerimientos del Todopoderoso. Así como cuando le preguntaron al Mesías, a Yeshua, dinos cuál es el más grande y más importante mandamiento. Y él lo dijo: escucha, Israel, porque Adonai, tu Elohim, Adonai es uno. Y amarás, Señor, tu Dios, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas o recursos. Y él añade, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que si nosotros empezamos a prepararnos para Yom Teruah, que es una festividad, creo que tenemos que ir más de fondo, tenemos que prepararnos
Claro, prepararnos para el año nuevo judío, pues también vale, ¿no? Pero creo que es más importante prepararnos para ese gran día de el sonido del shofar, cuando aparecerá el Mesías, pues vendrá con aclamación de shofares, con voz de arcángel, con trompeta, con shofar, con trompeta de Dios. Él volverá. Por lo que en estos días hay esa grande conmoción espiritual, la reunión de los más grandes jefes de Estado, como está escrito, y se reunieron los poderosos contra su ungido. Se están reuniendo para tomar control del mundo, de las familias, de la educación, del comercio, de la mente de cada ser humano. Pero el Mesías, así como un general de guerra, él está preparado y está preparando también a su pueblo. Él no viene con armas terrenales. Lo que nosotros tenemos que entender es algo que es muy básico. Nosotros no podemos y no debemos estar sumidos en el engaño que existe. Nosotros lo que tenemos que hacer es salir de el control que está ejerciendo esos poderes oscuros contra todo el mundo. La estrategia es que tenemos que salirnos de su territorio, pues si estamos en su territorio somos presa fácil. Y aquí no hablo ya, obvio, físicamente, tendríamos que irnos a dónde. Pero aquí hablamos en términos espirituales. Salir de su territorio es tener cuidado de no seguir siendo controlados o manipulados, o que estén intentando hacer eso por los medios masivos de comunicación. Tenemos que tener muy en claro que no podemos estar bajo su dominio, bajo su control. Tenemos que salirnos de su territorio. Esta frase que es muy interesante: yo veía al Satán caer del cielo como un rayo. Es definitivo, hay un tiempo de juicio, por lo tanto hay un tiempo de guerra. El Mesías nos capacitará como soldados espirituales, y él lo anunció por muchas ocasiones, se lo dijo a sus discípulos. Así es que si te llama la atención el Talmud de Jerusalén o el Talmud de Babilonia, pues yo te animo a que te intereses mucho por el Talmud de Yeshua el Mesías, las enseñanzas de Yeshua el Mesías. Talmud, Talmid, enseñanza e instrucción. El Talmud del Mashiach nos ofrece lo más claro que pueda haber para que nosotros entendamos la Torá del Eterno, sus instrucciones, para que entendamos los profetas y para que entendamos lo que viene de futuro. El Talmud de Jerusalén tuvo su momento y su tiempo. Para Judá todavía es vigente. Talmud de Jerusalén no causó mucho impacto porque en medio de sus escritos pues hablaba ahí un poquito fuerte en su momento de los que gobernaban, y por eso no fue tan popular. El Talmud tiene cosas interesantes, pero para mí mucho más profundas y más actuales, pues el Talmud de Yeshua. Dice allá las palabras del Mesías, para mí es más importante. Y él nos capacitará, pues él mismo dijo, a través también de sus Talmidim, ¿sí?, la instrucción del Mesías, el Talmud del Mashiach, a sus discípulos, y encontramos a varios de ellos hablando de esas instrucciones que fueron recibidas por el Mashiach. ¿Sí? Del Mashiach ellos recibieron Kabbalah, ellos recibir.
Ellos recibieron la instrucción más precisa, más correcta, más profunda del mismo Mashiach, Kabbalah, de los discípulos, que está ahí mismo en el Brit Hadashah, clara. Lo que ellos recibieron, lo entregaron. Den de gracia lo que han recibido de gracia. Den a otros de gracia los que ustedes han recibido de gracia. Tenemos entonces que, los entendidos, tenemos que compartir con los que están comenzando. Los entendidos tenemos que ayudar a los que van avanzando, pues la preparación para Yom Teruah, el gran Yom Teruah, la venida del Mashiach, es inminente. Es inminente y tenemos que preparar a los pequeños, preparar a los que están viniendo, preparar a Efraín, que vendrá por muchos, serán despertados y querrán venir. Así es que lo primero que tienen que saber, Efraín y los que van entrando, es que hay una guerra, es que tienen que renunciar a vivir bajo ese dominio del príncipe de este mundo y tienen que comenzar a crecer espiritualmente, a guardar Shabbat, a reunirse en las grandes convocaciones, a vivir como pueblo del Eterno. Porque de ahí comienza todo para que podamos ser nosotros capacitados, preparados, pero también protegidos. Porque ¿quién va a proteger el Eterno y Todopoderoso? A los que le amamos, a los que le servimos, a los que le obedecemos. Pues existen dos bandos, ¿sí? El reino de los cielos y el reino de las tinieblas, y hay libre albedrío. ¿A quién quiere servir? Si al Eterno, al Todopoderoso y a su Mesías, o al príncipe de este mundo y sus ofrecimientos. Tú decides, tú tienes que decidir, pero no puedes ser tibio o ir y venir. Tienes que ser o frío o caliente. Son tiempos de guerra y solo los entendidos y los que están siendo despertados sabrán de lo que estoy hablando. Tienes que hacerte un siervo del Mashiach para poder ser capacitado en sobrevivir y luchar. Y la primera lucha, la más grande, está en la mente. Ahí está una batalla. ¿Cómo vas a sobrevivir sin teléfono inteligente si todo esto se derrumba? Quizás tenemos que hacer como pequeños experimentos. Vete un fin de semana sin teléfono inteligente. Y cuando regreses, revisas tus mensajes. Eso sucedía hace años, cuando no teníamos esos teléfonos. Nos íbamos a trabajar muy temprano y hasta que regresábamos tarde o noche, revisábamos las llamadas perdidas o los mensajes. No pasaba nada. Simplemente uno se adapta a lo que quiere adaptarse. Es muy importante que tomemos en cuenta que somos llamados a ser embajadores del Eterno, del Todopoderoso. Y eventualmente llegar a ser gente de cambio, desestabilizando el sistema de este mundo. ¿Cómo podemos desestabilizar el sistema de este mundo? Una sola manera es que tú te salgas de allí. Todo aquel que quiera servir a dos amos no va a poder, tiene que decidirse por uno. ¿Y cómo podemos desestabilizar el reino de las tinieblas? Pues primero salte tú y después invita a otro a que se salga, invita a otro a que se salga y se va a desestabilizar. Nuestras armas no son carnales, pero son poderosas en Elohim. Yeshua va a hacer todo lo que se necesita. Estad quietos y ved la salvación de Adonai. No lo dijo Yeshua, pero ese es el punto clave por lo que Él retornará. Pues Él va a pelear nuestras batallas. Alcanzar ese poder, ese potencial, ese nivel de autoridad que nos ha sido conferido. Yeshua les dijo a sus discípulos, yo les doy autoridad
sobre los espíritus malignos. Así es que, número 1, si tienes autoridad del Mesías, los espíritus malignos no pueden dañarte. Si tienes autoridad, puedes rechazarlos, puedes empujarlos y puedes sacarlos de tu mente, vida, casa, familia, todo lo que te rodea. Si tienes esa autoridad, puedes echar fuera todo eso. Para sanar enfermos, les dio autoridad. En su nombre, en su autoridad, en su poder y en su unción. Comienza contigo y con los de tu casa. Tienes autoridad de parte de Él para rechazar toda enfermedad y toda dolencia. Pero tienes que ir creciendo en esa autoridad. Autoridad del Mashiach, autoridad espiritual. Tienes ese poder dentro de ti. Entonces pelea y lucha esa buena batalla espiritual para rechazar, para reprender, ordenarles que se vaya toda enfermedad de tu vida y de tu casa. Tienes autoridad delegada, entregada por el Mesías. Debes esforzarte, crecer en esa autoridad. No te dejes engañar por el enemigo y por el mundo, en que ellos tienen la cura, ellos tienen la solución, ellos tienen el Mesías. No lo creas, es un error, es una equivocación, es un engaño, pues ellos saben que su fin está cerca. Yeshua el Mesías va a seguir ayudándote día a día. Ejercítate en la fe, en la emuná, ejercítate cada día leyendo el Talmud de Yeshua, leyendo sus palabras, leyendo sus instrucciones, recibiendo Kabbalah, recibiendo sus palabras, recibiendo sus promesas, recibiendo su unción, su poder sobre tu vida. Recibe lo que Él quiere darte. Así como recibimos el Shabbat, Kabbalah Shabbat, recibe la autoridad del Mesías sobre tu vida. Y estaremos desestabilizando el poder de las tinieblas. Por lo menos resistiendo. Tenemos que resistir al diablo, al Satán, al adversario. Resístelo y él huirá de ti. Estamos esperando al Mesías. ¿Cómo? Esperando al Mesías. Y en esa espera paciente, como decía Shaul, corriendo con paciencia a la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Yeshua el Mesías, el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra emuná, sigamos corriendo con paciencia. Nuestra meta, no tenemos metas terrenales a largo plazo. En realidad nuestras metas tienen que cambiar. Nuestra meta tiene que ser llegar al punto, cuando venga el Mesías, llegar con una fe, una emuná alta, llegar con ánimo elevado, llegar con obediencia, sometiéndonos a Él todos los días, siendo obedientes. Nuestro destino, nuestro fin, es estar en su presencia, en su reino, ser parte de su reino, de su pueblo. Ese es nuestro anhelo. Nuestras herramientas, tenemos la Escritura, su Torá, sus profetas, ¿sí? El Brit Hadashah, el Talmud del Mashiach. Nuestras armas son espirituales, más poderosas que las armas carnales. De acuerdo a nuestras posibilidades tenemos que ir avanzando, de acuerdo a nuestras fuerzas, pero tenemos que ir creciendo también en fuerzas, tenemos que ir creciendo en emuná, tenemos que ir creciendo en obediencia, tenemos que ir creciendo en paciencia, en amor, pero sobre todo sometiéndonos a Él. Que en estos días que se está hablando por muchos lugares, muchas comunidades están hablando de llegar a Yom Teruah, está bien, pero te puedo decir, ese es solamente un pasito. Llegar a ese día, a esa festividad, recordar
pues es una fiesta profética también, que anuncia la venida del Mashiach. Llegar allí y todo lo que muchos están mencionando, y me parece interesante, están mencionando muchas cosas, qué hacer, qué pensar, qué cambiar, qué meditar. Eso lo tenemos que seguir haciendo, aún al siguiente día de Yom Teruah o Rosh Hashanah, y al otro día, y a la siguiente semana, y a la siguiente semana, y al siguiente mes, hasta la venida del Mashiach. Nosotros, como creyentes en el Mesías Yeshua, tanto judíos como ex Benei Anosim, judíos en retorno, como Efraín, y como aquellos que se llaman mesiánicos, pues que son Efraín también, son parte del pueblo de Israel, que no sabían y que necesitan ser reinjertados, injertarse, y volver, y todos buscando cada día agradar al Eterno, seguir orando por Israel completo, las dos casas, por la venida del Mashiach, y seguir compartiendo con aquellos que no han conocido al Mesías, a Jesús el judío, a Yeshua, compartirles toda esa riqueza, que no es el Salvador universal, es el Mesías judío, que vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero que tiene una oportunidad para todo aquel que quiera unirse a su pueblo. Efraín, que no sabe qué es Efraín, tiene que entender, tiene que aceptar, tiene que agradecer, y tiene que aferrarse al olivo, y tiene que aferrarse al Mesías Yeshua. Y todo esto entonces nos va a traer descanso, mientras Él, el Mashiach, vendrá para rescatarnos de los cuatro cabos de la tierra. Él reunirá a los suyos, a su pueblo, para llevarnos a la tierra que fue prometida a nuestro patriarca Abraham, Isaac y Jacob, y ahí viviremos con él. Y todos aquellos que se unan a su pueblo Israel injertándose, como dice Romanos 11, podrán tener la oportunidad de escapar de la ira del Todopoderoso que viene sobre esta tierra, sobre esos poderes oscuros, y sobre todos aquellos que sirven a esos poderes oscuros, pues viene su derrota muy, pero muy pronto. Así es que corramos con paciencia, mantengamos nuestra fe, nuestra emuná sin fluctuar, creciendo en el conocimiento del Mesías y creciendo en la obediencia y en amor de unos para con otros. Que el Eterno y Todopoderoso bendiga sus vidas. Que cada día busquen, les recuerdo, tenemos que salir del control que se está ejerciendo sobre todo el mundo. Tenemos que salir. Despojémonos de todo aquello que nos está queriendo controlar. Seamos nosotros los que tomemos el control. Y que muy pronto, si no es en este año, en el próximo año, nos veamos en Jerusalén. Que así sea. Bendiciones. ¿Apagas, hija? Que el Eterno y Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes. Yevarejeja Adonai, Beismereja Yair Adonai Panav Eleja Bijuneja. Yisa Adonai Panav Eleja, Veyasem Leja Shalom, Beshem Yeshua, HaMashiach. Amén. Ve amén.